Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. Si dos temas alteran los ánimos de los generadores nacionales de café, son los bajos precios en el mercado internacional y la demanda de los productores de eliminar la retención del $13.25 que pagan a las entidades del sector por cada quintal exportado. El tópico lleva meses en la palestra pública luego que la Cámara Legislativa tomara algunas medidas financieras para atenuar la crisis del rubro. Entre estos, un proyecto de ley para financiar 1.900 millones de lempiras, aunque los productores regañan que la media afecta a acuerdos de la Mesa Técnica del Café que elimina el pago de onerosas retenciones. Además de mejoras en el mantenimiento de la red vial, demandan derogar un artículo del decreto 143-2008 que ordena a exportadores, tostadores e intermediarios retener $1 por cada quintal de café oro adquirido de los productores del aromático. También derogar el artículo 6 de la capitalización del fideicomiso de la Ley de Reactivación Financiera del Sector Productor del Café, con el que aportan de $4 a $9 por quintal oro, según el precio internacional como referencia, el valor de cierre y el contrato C de la Bolsa de Nueva York del día anterior, que debería ser suspendido una vez se cuente con recursos suficientes para el fideicomiso. Igualmente, los productores piden que se derogue el artículo 14 del decreto 297-2002, que ordena aportes y distribución de 64% para el Fondo Cafetalero Nacional y 36% para el ICAFE. Del lado corporativo, en junio anterior, el Instituto Hondureño del Café, ICAFE, movilizó a unas 10.000 personas a los bajos del Congreso Nacional para demandar que se mantenga el fideicomiso, aspecto que el diputado al Congreso Nacional del Departamento de El Paraíso, Walter Chávez, recordó que se ha estado tocando la puerta de la dirigencia gremial, pero como no se abría, hoy el tema está en la mesa y hay que dar respuesta, precisó el parlamentario. Asterio Reyes, presidente del ICAFE, dijo que el gobierno debe ser aval junto a la banca privada para acceder a un préstamo de 200 lempiras por quintal ante las secuelas del cambio climático. En agosto del 2018, y en un afán de hacerse con el segundo mayor exportador de café arábico del continente, el gobierno, la Compañía Hondureña del Café, una firma privada y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos suscribieron la Alianza para el Café, que puso a disposición $4.3 millones en un lapso de 4 años. En septiembre, el Poder Ejecutivo sancionó 2 decretos más para que la actividad económica disponga de $276.9 millones ante la baja de precios del grano, lo cual, según el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, constituye un salvavidas para la economía nacional para el primer producto de exportación nacional. Uno de ellos crea el Fondo Especial de Garantía para el sector cafetalero y pone a disposición de cada productor unos 4.800 millones de lempiras, algo así como $198.4 millones. El segundo autoriza al ICAFE a gestionar y contratar financiamiento bancario por hasta 1.900 millones de lempiras para préstamos automáticos para los caficultores. Pese a esto, todas estas acciones parecen insuficientes desde el momento en que el reclamo de los productores subsiste por falta de apoyo de las entidades del rubro. Los cafetaleros aún enfrentan la severa crisis de la caída internacional de precios y las retenciones por quintal pese a la escasez económica que enfrentan. El rubro caficultor catracho compite por el primer lugar en Colombia, cuando las ventas nacionales ascienden a 8.27 millones de quintales de café en sacos de 46 kilos entre octubre del 2017 y parte del 2018, lo que significa una contracción de 2% respecto a 8.42 millones exportados en los mismos meses de la cosecha anterior. Como telón de fondo, continúan reclamos de falta de transparencia en el manejo de recursos aportados a las organizaciones gremiales por los productores. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Es un gusto saludarles. Hoy es miércoles 13 de marzo ya. Queremos recordarles que si va a salir, por favor,
sintonícenos en Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, Ceiba, Litoral Atlántico, 105.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Lago de Yojoa, 90.3 y en la 90.5 allá en el sur del país. Esto es la entrevista. Este segmento es presentado por Aguas de San Pedro. Creciendo juntos. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para la economía del país, para millones de hondureños que dependen de una u otra manera de lo que es uno de los productos que sí nos brinda prestigio a nivel mundial, como es el café. Pero hay crisis en el sector cafetalero. Anoche daba una noticia que en el mercado internacional el precio más bajo en los últimos años está en estos momentos, y esto afecta a la caficultura del país, a los productores, a la gente que diariamente se dedica a trabajar la tierra con el café. Está conmigo el diputado en el Congreso Nacional de la República, jefe de la bancada del Partido Liberal y un productor de café, un hombre que tiene muchos años de estar ligado a la caficultura del país. Bienvenido, Mario Segura. Muchas gracias, Raúl. Es un gusto que esté acá. Muchas gracias. El ingeniero Marvin Sabión también. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Agradecido por la invitación aquí a este foro. Un saludo a sus televidentes y a todos los productores de café a nivel nacional. También doy la bienvenida al ingeniero Freddy Pastrana. ¿Cómo está? Un placer, licenciado. Gracias por la invitación y igual, un privilegio estar en su foro de mucho prestigio. Vamos a hablar a los tres, si podemos establecer una radiografía del sector cafetalero nacional, qué es lo que está pasando. Y ayer cuando daba la noticia me preocupaba porque cuando se habla de que caen los precios del café en el mercado internacional, pues nos preocupamos, pero que este sea el punto donde ha estado más bajo en los últimos años, la preocupación es más grande. Don Mario. Sí, gracias, Raúl. La verdad que hablar del tema café es un tema apasionante para nosotros los que vivimos de este rubro, y creo que para entenderlo cabe hacer algunas remembranzas y algunos datos que han pasado en el transcurso de los últimos 7 años de caficultura. Primero queremos informarle, Raúl, porque a veces siento que los medios también están mal informados de lo que la realidad está viviendo el productor de café, en este caso nosotros que somos productores, y es un problema que ya tiene 7 años el productor de estarlo viviendo. Su primera etapa fue la etapa de la roya, se perdieron más de 150,000 manzanas cultivadas con café, lo que provocó una grave crisis en el sector productor. Los productores tuvimos que acudir a endeudamientos a través de los bancos, utilizando como garantía nuestras propiedades, las casas donde viven nuestra familia, y también muchos de nosotros utilizamos los $9 del fideicomiso para poder obtener un préstamo y poder reactivar las unidades que habían sido afectadas por la roya. Superamos esa etapa. Esto fue en el 2007, 2009, el año más difícil, 2012. Y hoy tenemos el problema, Raúl, con los precios del café. Creo que el precio de hoy es el más bajo que hemos tenido en los últimos 7 años, $95 de café, lo cual es una tristeza para nosotros. Y esto ha provocado que no podemos recuperar los créditos que nos dieron para poder hacer funcionar y reactivar nuestra finca. Y hoy estamos totalmente endeudados. Es la triste realidad que está viviendo el productor de café. El problema es un problema estructural de precios donde no tenemos ganancia. Ya no se trata de ir a la Comisión de Bancas y Seguros, como bien lo decía su presidenta, a tratar de readecuar préstamos, porque los productores tenemos una iliquidez que ya no podemos cubrir ninguna readecuación. Así es que yo creo y siento que este es el mayor problema que tenemos, y lo digo con propiedad porque yo he participado en los últimos 15 años de caficultura activa, formulando leyes, haciendo luchas en las calles, como lo hicimos con el finado José Ángel Saavedra Posada, que fuimos puestos en la cárcel en el gobierno de Maduro, porque teníamos una crisis no tan severa como esta, pero que así se asemejaba. Yo considero, ¿es más severa, perdón, esta crisis es más severa que cuando el gobierno de don Ricardo Maduro? Es más severa porque ahora afecta a muchos más productores. Antes solo éramos 48,000 productores, hoy somos 98,000 productores, producíamos 2.7 millones y hoy producimos
9 millones de quintales, lo cual pues esto ha provocado un gran impacto económico, de tal manera que ya el Banco Central está informando que tendremos 200 millones menos de divisas de lo que siempre aportamos los productores de café. Pero yo quiero ser enfático en algo, Raúl. A una gran crisis deben de haber soluciones. Y a mí me preocupa mucho, y quiero hoy decirlo aquí con claridad y con mucha responsabilidad, que siento que el gobierno todavía no está empapado, ni siente lo que realmente está pasando en el sector productor de café. Es un problema económico que hoy se va a convertir en un problema social si de inmediato no tomamos soluciones sobre los mismos. Hay un alto. Y el gobierno no está empapado de la verdadera problemática del café. Yo he visto al presidente andar moviéndose mucho y promocionando mucho el café. De verdad me preocupa lo que usted, que conoce tanto de eso, está contando hoy aquí, que el gobierno no se da cuenta de la verdadera problemática que hay. ¿Por qué? Lo voy a decir aquí con claridad. Se ha dicho en los medios, y yo lo he estado leyendo y he dado mis declaraciones, que la crisis del sector productor en este momento se debe a la gobernabilidad o a la no gobernabilidad dentro del ICAFE, y que esto pasa cuando sacara a don Asterio Reyes de presidente de la Junta Directiva y que el problema se soluciona. Esa es una cortina de humo que no sé si es el gobierno o será algún sector interesado en que esto ocurra, pero hoy, si el gobierno, que no tiene nada que ver porque no tienen los votos, si hoy la Junta Directiva del ICAFE dice que don Asterio tiene que salir del ICAFE, los precios, ingenieros, van a seguir iguales. La misma crisis del sector productor va a seguir igual, las fincas van a ser rematadas. Entonces, el problema es diferente y el enfoque que le está haciendo el gobierno, yo he hablado con don Eval, que es un hombre muy abierto a esta crisis, creo que es equivocado. Yo lo he hablado con Freddy, de hecho hemos tenido sendas discusiones y no hemos compartido en muchos criterios, pero como productor de café uno tiene su agenda y la prioridad en este momento, compañeros cafetaleros y público que nos ve, es salvar al productor, motivar al productor para que siga en su unidad de producción y que no la pierda. Y eso solo va a pasar con una verdadera política cafetalera donde los involucremos todos. Es difícil pensar, Raúl, que el gobierno nos va a decir aquí están 9.000 millones, paguen sus deudas y miren cómo ustedes se las pagan al gobierno. Yo entiendo la crisis que está pasando el gobierno, pero esto, Raúl, el gobierno es el encargado, el de dirigir y el de ver cómo acomoda a todas las partes para que busquemos una solución. Congreso Nacional. Se nos ha criticado porque dicen que en el Congreso Nacional no hemos hecho mucho. Freddy fue parte de las mesas técnicas del café. Ustedes llevaron un documento al Congreso Nacional e inmediatamente, yo creo que el año pasado fue la única manera en que un proyecto de ley sacó 125 votos de los 128. Hubo unanimidad para ayudarle al sector productor. Logramos conseguir la ley que el ICAFE consiguiera un endeudamiento de hasta de 1.900 millones. Tengo entendido que se han desembolsado 850 millones, que hay 7.000 productores de café que no se les ha ayudado porque los bancos ya no están muy interesados en quererle ayudar al sector por la crisis que estamos pasando, tanto de la crisis del sector productor y también por la inseguridad que ven en estas luchas intestinas que tenemos los productores de café. Concluyendo mi intervención, siento que si en este momento el gobierno y la cadena del sector productor de café no nos sentamos a buscarle una salida al sector cafetalero, el cafetalero en paz descanse, Raúl. Hoy se le pone una lápida, serán miles de productores de café los que tendrán que emigrar hacia los Estados Unidos, otros a venir a cuidar barrios aquí a las ciudades de la capital, porque el trabajo más fácil es buscar un trabajo como guardia de una comunidad y el problema va a ser serio para nuestro país. Ingeniero Marvin Savillón, ¿cuáles son sus criterios sobre esto? Buenos días. Sí, creo que la temática del café hay que enfocarla en dos puntos. Hay un factor externo, que es el que más nos está agobiando ahorita con los bajos precios, que obedece a algo en lo que poco o nada podemos hacer, porque ya es un factor a nivel externo entre oferta y demanda, la gran producción que hay en Brasil, los países asiáticos que están incrementando su producción. A pesar de que Honduras llegó a ser el quinto o sexto productor a nivel mundial, eso, lejos de ayudarnos, más bien vino a deprimir más los precios. Pero después del factor externo está el factor interno. Perdone, cuando apareció que Honduras era el quinto lugar,
que exportaba café, que estábamos en el 5º lugar a nivel mundial. Ayer me preguntaba Samantha en la noche, pues en ese momento era una gran noticia, pero usted aquí me dice que eso más bien nos afectó. ¿Por qué? Raúl, eso, si lo analizamos a nivel de la problemática de Honduras, la política cafetalera ha estado mal enfocada en nuestro país, porque se ha ido simplemente en aumentar producción, en incrementar áreas, a veces sacrificando zonas de bosque, zonas que antes eran pulmones o fuentes de agua y ahora están convertidas en zonas productoras de café. Pero se hizo un crecimiento en la producción de café, póngale que sin sentido. Si nosotros nos vamos a ver la historia, por ejemplo, de El Salvador, de Guatemala, vemos que ellos han mantenido estable su producción de café y sus áreas de producción. Lo que han aumentado es la industrialización, han aumentado la productividad de sus tierras y le han dado más valor agregado a su café. Pero nosotros nos fuimos por, como quien dice, por lo más sencillo. O sea, vino el ataque de la roya, se ayudó para sembrar. El que tenía 50 manzanas quería tener 100, el otro quería tener 200. Luego vino el efecto del gorgojo en los bosques, donde dejó grandes zonas desoladas y vino la gente a sembrar café sin control. O sea, no hubo una política cafetalera de parte de nuestras instituciones donde se fomentara, se orientaran recursos, ideas en mejorar la situación de los productores que ya estaban, previendo que cuando hay un aumento de la producción, eso viene a aumentar la oferta a nivel mundial y lo que viene es a deprimir los precios. Es algo lógico que pasa. O sea, no hay que ser economista o haber estudiado en el extranjero para hacer ese análisis. Ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Ahora, a lo interno, que es donde nosotros debemos actuar, es donde ahorita los productores estamos, como quien dice, con doble yugo. El yugo externo con precios bajos y un mercado completamente injusto en el mercado interno, donde en una cadena donde podemos identificar al productor, al intermediario y al exportador, el que más sufre en esa cadena es el productor y es el motor de toda esa actividad económica que genera el café, es el productor. O sea, si el productor ahorita, como bien dice el diputado acá, en paz descanse, entonces preguntémosle al intermediario de qué va a comercializar ahora. Preguntémosle al exportador de café qué va a exportar ahora. Va a tener que exportar, sembrar té, manzanilla, no sé qué va a exportar. Hierro, las decadoras. Entonces, y todas las inversiones que hay conexo a esta, la inversión en secadoras, en patios y toda la cosa que se ha hecho por este boom que hubo en el aumento de la producción, vienen a quedar en desuso, pues en una gran pérdida de un recurso que se pudo haber orientado en otro sentido, en mejorar la situación del productor, teniendo una política más acertada, orientada al bien común del productor de café. Sí. Ingeniero Pastrana. Bueno, de nuevo gracias, licenciado, por la invitación. Realmente creemos que la crisis cafetalera, si bien es cierto, nos afecta a 120,000 familias, afecta a todos los empleos directos que en temporada llegan a 1 millón y afecta a una población que prácticamente casi con las divisas que genera el café, licenciado, pagamos la factura de combustible, 1.300 millones que generó el año antepasado. Creemos que lo que se avecina no es fácil y esa es de las razones pues, por las cuales hemos decidido de una u otra manera emprender esta lucha en bien del país. Creemos que esta no es una lucha partidaria ni ideológica, sino de todos los que estamos involucrados, porque en el caso de nosotros, el Paraíso, que vive casi 100% del café, ya se están viendo las repercusiones. Como bien nos decía el señor diputado, son 7 años en cadena, en el cual el productor no ha logrado ver la luz del día y se ha tratado de buscar algunas salidas, no lo vamos a negar. En la mesa técnica que coordina el ministro Eval, pues de una u otra manera hemos puesto el empeño de darle una salida. Hay muchas situaciones que creemos que, como bien nos decía el ingeniero Marvin Savillón, viene desde un precio externo que pasa por una sobreoferta, pero también tenemos una debilidad interna que pasa por
un mal enfoque pues, de la institucionalidad. Podríamos referirnos a demasiadas cargas hacia el productor. En el caso muy específico, si tenemos afuera un precio abajo de los $100 e internamente tenemos un descuido en la comercialización, en la cual pues, el ICAFE y el mismo gobierno es el llamado a darle supervisión, y dicho sea de paso, pues todavía seguimos esperando que el ICAFE y el ministro Arnaldo Castillo de Desarrollo Económico, que nos prometió el año pasado hacerlo, hasta el día de hoy no se hizo. ¿No ha cumplido Arnaldo Castillo? No cumplió, se comprometió él públicamente a hacerlo, el presidente le dio la orden y hasta el día de hoy pues nos dejaron solos. Ya terminó la temporada y adiós, gracias. Siempre hay personas honestas. Y después que el presidente le dio la orden, ¿ustedes no volvieron a hablar con el ministro Castillo? ¿Cómo no? Sí, una entrevista que tuvimos los dos, una radio, los dos comparecimos y él se comprometió pues de que los 4 millones que le estaban solicitando para la comercialización no los tenía, pero que a partir de enero iba a poner una parte. Lastimosamente desconozco qué pasó, pero hasta el día de hoy no logramos tener respuesta ni una comunicación efectiva con su persona. Pero sí, vamos a ver que se han dado algunas. El año pasado buscamos de una u otra manera, licenciado, lo que se refería a la readecuación. Creemos que el hecho de tener presión de que le van a sacrificar un bien en una forma muy puntual y a corto tiempo y que le den un poquito más de chance, pues va descansando. Pero, perdón, ingeniero, los bancos no perdonan. Con la parte de readecuación, fíjese que nosotros el año pasado, le voy a poner un ejemplo, solo en un banco se lograron readecuar 1.700 créditos, darle más tiempo. Sí, estamos claros de que si el café no mejora, se prolonga la agonía, ahí estamos claros, ¿va? Y la crisis más triste que podemos tener es que mucha gente, con el ánimo de ver su finca florecer, aumentar su producción, hipotecaron sus casas, que ese es el serio problema que hay ahorita. No tanto perder la finca, sino perder, pues lógicamente, su vivienda, que es lo que más afecta. Entonces, creemos que hay que buscarle salida. Se ha tratado igualmente en el Congreso, pues hemos escuchado del mismo Mario Segura, pues algunas propuestas, del mismo Walter Chávez, del Paraíso. Escuché una propuesta muy interesante del diputado Sergio de allá de Santa Bárbara, de Libre. Al final, lo correcto sería que todos aunáramos esfuerzos y buscarle una salida. Y la salida puntual ahorita para mí, y comparto, pues, es la parte de lo referente a los créditos, pero también no vamos a desaprovechar la oportunidad de poner orden en casa, licenciado, porque no creemos justo que aún el productor perdiendo, mire, ahorita actualmente el productor está perdiendo, pero nos toca una carga interna de estar pagando alrededor de 700 millones, tanto al ICAFE como al Fondo Cafetero, con una tarea que no nos compete a nosotros, que le compete al gobierno. Solo al Fondo Cafetero para reparar carretera le estamos dando alrededor de 400 millones, que creemos que es injusto que el productor se lo saque de otro rubro, de otro ingreso para poder pagar ese dinero en el Fondo Cafetero. Y un ICAFE que creemos pues que su visión, como bien decía el ingeniero Savillón, la perdió pues al enfocarse únicamente en elevar la producción, más aún sabiendo que eso podía afectar a nivel de precio. También estamos claros, pues como lo decía la nota introductoria, licenciado, la falta de transparencia quizá dentro del grupo nuestro ha sido esa, pues no la no rendición de cuentas, y esa, creo que las crisis son oportunidades, ¿sí? Y en estos momentos pues lo principal sería poner orden en casa y tratar de buscar también la salida a esos problemas financieros. Me dice el compatriota Marcio Vega, miles y miles de pequeños productores de café están saliendo cada día hacia los Estados Unidos por la crisis económica, y las fincas no se limpian ni se fertilizan porque no nos quedó ni un lempira. Los productores estrenarán botas de hule y las bodegas estrenarán prados. Estos factores internos de explotación interna, sumados a los precios internacionales más los impuestos, matan al productor. Estos pueblos ya están quedando sin su gente, me dice el compatriota Marcio Vega. ¿Por qué ha persistido tanto la crisis en el café en estos últimos años? Bueno, Porque yo le voy a decir a los tres, la leyenda urbana, o sea, lo que los hondureños creían antes, que el que era cafetalero era millonario, ¿eh? La gente no se daba cuenta, y cuando hablan de la crisis, pues la gente dice, ¿y por qué? ¿Y por qué tantos años?
¿Qué pasó, don Mario? Bueno, la verdad que yo creo que hay que hacer un análisis desde el punto de vista geopolítico. Como bien decía el ingeniero, han surgido nuevos países productores de café. Yo recientemente tuve una reunión con un embajador que prácticamente nos dejó tristes, pero al menos nos contó una realidad. Y nos decía que el país que él representa, que es un país que le compra gran parte de la cosecha de café a nuestro país, ellos se preocupan más por darle asistencia técnica y crediticia a África que a Honduras, ¿verdad? Y los motivos es porque no hay ningún hondureño que se vaya caminando por el océano hacia Alemania, pero los africanos en 15 días están en Alemania. Claro. Entonces, ellos, para una manera de mitigar la migración... De hecho, quieren quitar la Merkel, que llegue una nueva ministra y están hablando de eso, del tema económico y del tema migratorio en Alemania. Y fortaleciendo la parte de África, que es la influencia de ellos, y es el miedo que ellos tienen a una migración, natural que se podría dar. El caso de Vietnam es un país donde la economía es subsidiada por el Estado y hemos visto cómo ha ido creciendo últimamente. Acaba de salir una noticia de que hay una fuerte sequía en Vietnam y que podría diezmar. Pero ya estas situaciones que antes eran objeto de que el café pudiese subir cuando decíamos una helada en Brasil, todos nos alegrábamos, ahora ya no es un factor determinante de la bolsa. Y el problema que tenemos, Raúl, y que quiero rescatar las palabras del ingeniero, porque yo creo, ingeniero, que en ese tema todos tenemos miedo de opinar. Aquí, bien lo dice Freddy, las organizaciones nos quitan a nosotros 4.25, los 9 nos los devuelven. Ahora, Freddy, ¿cuánto nos quitan los exportadores? Saben ustedes que toda la resaca, y yo me gustaría que abriéramos estos canales y que opinaran los grandes torrefactores de café en Honduras. Ya le voy a dar chance a Toño Rosa. Toño, si nos esperas un momento, que está desde Gracias Lempira, me decía Mario. Entonces, ¿qué significa? Toda la resaca significan 450.000. Para que entienda el público, la resaca es el subproducto que sale al momento de exportar un quintal de café. Ese café que nos lo rebajan a nosotros los productores, no nos queda a los productores, le queda a los exportadores y significa aproximadamente 500 millones de lempiras. ¿Quién regula ese dinero, Fred? En el paraíso el café baja $1, sube $5 y el precio no ha pasado de 1.250 lempiras y vos sos testigo. Entonces también tenemos que revisar, yo comparto lo que dice el ingeniero, lo he hablado con muchos exportadores, hemos tenido reuniones. Si ellos, Raúl, no nos ayudan a resolver esta crisis, en vez de exportar café van a empezar a exportar chatarra, porque ellos viven de este negocio y no lo entienden. ¿Qué pasó en El Salvador? Ya las cifras cambiaron, ingeniero. El Salvador solo produce 500.000 quintales de café. Sí, producen menos. Yo estuve, Raúl, hace 2 meses en El Salvador. Hay aproximadamente 7.000 manzanas de café a la deriva. Los bancos han quitado 1.250 fincas y hay maquinaria a la que uno puede escoger. Esa radiografía y esa realidad de Centroamérica es la que va a vivir Honduras si aquí no tomamos decisiones inmediatas. Voy a ir con Toño Rosa hasta Gracias Lempira, luego don Juan Fernández está desde Santa Bárbara. Toño, buenos días, un gusto saludarte. Igual, Raúl, hombre. Mira, Raúl, nosotros tenemos 50, 60 años de estar en esta cosa del café. Mi padre fue fundador de todas las cosas de la Procafé, de toda esa vaina. Yo le quiero decir a Mario Segura y lo de esta gente que el paliativo primero es que nos quiten todas esas cargas a la pobre gente. Eso de Fondo Cafetero ha generado corrupción, el ICAFE ha generado corrupción, porque corrupción también es ir a buscar posiciones políticas a costillas de los cafetaleros. Yo nunca voy a abusar aquí de un cafetalero para que ella pueda ser designado presidente o lo que quiera. O sea, la cosa que uno puede tener sus propios recursos. Hay que definitivamente liquidar todo eso y que quedemos los que hemos estado siempre en eso. Aquí mucha gente de correligionarios míos han sacado el pecho que hemos aumentado estas barbaridades. Mira, eso pasó porque la mayor gente de la emigración rural vive en Estados Unidos. Las fincas no se van a perder porque del pistillo de la remesa medio se va a mantener. Esa es una realidad. Una realidad. Yo le estoy diciendo a Mario otra cosa. Abran definitivamente que uno le pueda vender el café a quien quiera. ¿Cómo es posible que de Salvador viene alguien y me da $100 a mí? Me puede dar $120, me dan los dólares, los deposita en el banco y no me lo permiten en Honduras. Es un absurdo que todo lo tenga que hacer a nombre de un exportador. Yo le puedo vender, usando una palabra coloquial, que le ronquen los cojones del café, pues, afuera, pues. Pero no todo está
monopolizado aquí porque, bueno, hacen la guerra contra los exportadores, pero de ahí se ponen de acuerdo y ahí muere todo. Un abrazo a la distancia, Raúl. Gracias, Antonio. Don Juan Fernández está desde Santa Bárbara. Don Juan, buenos días. Buenos días. Yo quería intervenir en el foro ahorita. ¿Escuchando? Sí, lo estoy escuchando. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, es que la situación es que aquí en este lado de Santa Bárbara, de Trinidad, en el área de Trinidad, Santa Bárbara, hay un gran monopolio. ¿Qué sucede? En una bodega paga un precio, en otra otro precio. Este año llegó allá al lugar del temblor, donde tengo mi finca. ¿Y qué sucedió? Llegó un comprador a ofrecer más dinero. ¿Me explico? O sea, que no, a veces uno se queda perplejo que por qué no hay un precio justo para todos nosotros. ¿Me entiende? ¿Me está escuchando? Lo estamos escuchando. Juan, sí, don Juan, lo estamos escuchando. Mire, lo que estoy diciendo de los caficultores es una gran realidad la que estamos viviendo. Yo estoy a punto de vender el machete mío, que es mi carro, para sobrevivir y pagar las deudas, para sacar mi finca adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Eso es lo que quería aportar yo. Gracias. Bien, gracias, don Juan Fernández desde Santa Bárbara. Caballeros. Realmente, pues, compartimos con los amigos que acaban de participar. Creemos que la institucionalidad pasa por eso mismo, la revisión. Si nos quejamos de que no tenemos precios justos, si nos quejamos de que las básculas no se revisan, si nos quejamos de que el café con defectos, si nos quejamos de que hay muchas trabas para ser exportador o muchas trabas para intermediarios, pero ¿qué han hecho las gremiales para defendernos? Las gremiales aquí deberían de estar, para eso les pagamos, 700 millones les damos todos los años, solo las gremiales, licenciado, 80 millones, casi 6 millones, 7 millones mensuales, que creemos que mucho, como decía el amigo que acaba de participar. Ahí no comparto con Mario, pongamos orden en casa, busquémosle salida a la parte de financiera, y también en el caso de la promoción del café, creemos que es muy oportuno de que hagamos énfasis en los países consumidores, a grandes transnacionales. No es justo, licenciado, que aún habiendo el café estando barato, el precio siempre sigue igual en Estados Unidos y en Europa, pues que ese es donde se quiebra la ley de la oferta y la demanda, pues porque ahorita podríamos decir, hay bastante oferta de café, allá va a bajar el café, lastimosamente allá sigue igual. Para que se forme una idea, nosotros a nivel de país generamos alrededor de póngale este año, 1.100 millones de dólares, y en Europa y en los otros países vamos a generar ese café cuando se consuma 100 veces eso, o sea, estamos hablando de más de 100.000 millones de dólares. Entonces, si usted lo multiplica por el impuesto que paga cada café, a los gobiernos les va bien, pero el problema lo tenemos nosotros como países que generamos materia prima. Entonces, ahí creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad, pero en el caso muy interno, creo que la principal responsabilidad pasa por las gremiales, pues que no han tenido esa voz de decir que hay crisis, esa voz de que hay que decir qué vamos a hacer con la supervisión. Y mire, aún que le podamos echar la culpa ahorita, que como le decía al inicio, al ministro Arnaldo Castillo, pero la verdad que la ley establece que en el artículo 72 del Reglamento de Comercialización, que el llamado a darle seguimiento a la comercialización del café es el Instituto Hondureño del Café. Sobre eso me dice el excomandante de la Fuerza Aérea de Honduras y productor de café, Roberto Mendoza Garay. La crisis cafetalera en Honduras se ha salido de control por una combinación de factores, las enfermedades y plagas, el precio internacional. El factor que más afecta al productor de café es la corrupción que genera la retención de $13.25 por quintal exportado. Nos roban los exportadores, los intermediarios que son parte de los exportadores, las asociaciones zánganos con el contubernio del ICAFE y algunos políticos corruptos. De los $9 que hay que devolver al productor, se roban por lo menos el 50%. No más retención, intervención al ICAFE. Sobre eso quería opinar, Raúl.
Yo comparto con Freddy que las organizaciones deben ser transparentes. De hecho, el tribunal ya está en el ICAFE. Sí. Y ese es un logro que se ha tenido. Que hay actos de corrupción, ingeniero, yo creo que tenemos que respetar la institucionalidad, Freddy. Eso es lo que ese logro, disculpe, ese logro se logró en base a presión. A presión de todos los tuvimos sectores. Que ir los productores y estar un día ahí asoleándonos y pumpuneando el portón, que el primer día que hicimos una toma ahí en el ICAFE no nos dejaron entrar, sino que fue hasta horas de la tarde. Pero lo importante y es programar una nueva. Sí, solo para aclarar, se logró eso, pero por presión, no por voluntad de las instituciones, no por voluntad que creo que debería de ser por voluntad de la institución. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes dicen de que hay actos de corrupción en el ICAFE? Si usted a mí me dice, ingeniero, que yo soy corrupto, usted sabe que existe la fiscalía, porque no van a poner la denuncia. No, en ningún momento hemos personalizado. Pero yo no tengo que defender a nadie, ingeniero. Hemos estado diciendo simplemente que necesitamos que nos rindan cuentas porque esas instituciones las mantiene el productor. O sea, ya dijo el ingeniero Pastrana, 700 millones que se nos sacan, nosotros pagamos por nuestras carreteras, pagamos por los edificios, le pagamos al gerente del ICAFE, le pagamos al gerente del Fondo Cafetero, le pagamos los viáticos, los carros, y no es justo que cuando estamos en una crisis del café, donde el productor ya no tiene ni para el sustento, sigamos ahí en ese mismo ritmo. Como que usted en su casa está en crisis, se quedó sin empleo, pero sigue manteniendo. He sido respetuoso de escucharle. Yo comparto lo que usted dice. Y con Freddy lo hemos dicho. Y Freddy sabe que hemos estado en las reuniones de la Junta Directiva del ICAFE reclamando. De hecho, yo quiero hacerles un llamado y les he dicho a las organizaciones cafetaleras que se han acuartelado. La agenda, ingeniero, del sector cafetalero no la tendría que poner la Presidencia de la República. La agenda la tiene que poner el sector, ¿va? Es decir, señor presidente, esta es la problemática del sector cafetalero, resolvámosla. Y se los he dicho y se los digo aquí, lo que dice Freddy es cierto. Nosotros como cafetaleros no nos podemos ir a quejar a la Asociación de Chiqueros o a la Asociación de Lustrabotas, para eso pagamos nuestras organizaciones. Y que lo que usted dice que debe ser transparente, debe de ser muy transparente. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, Freddy. ¿Qué pasó con la cuestión del fideicomiso? Que le quiero aclarar a don Toño. Freddy fue parte de esas mesas técnicas. A nosotros nunca nos quisieron invitar, Raúl. Jamás nos quisieron invitar. Una vez fuimos que estuvo Freddy. Cuando llegaron con el fideicomiso, las mesas técnicas dijeron que iban a hacer un mejor planteamiento que el fideicomiso. Porque hay realidades, ingeniero, que hay que reconocerlas. Me gustaría que llamara la presidenta de la Comisión de Bancas y Seguros y que diga cuántos préstamos están siendo avalados por los $9. Hay 5.000 millones de lempiras que los bancos los dieron y que la garantía son los $9. No podemos crear inseguridad jurídica y crearle más desaciertos al sector. ¿Qué pasó? Dijo el presidente que estaban poniendo 300 millones, Freddy, de Banprovi a favor de los productores de café para que pudiéramos tener garantías complementarias. ¿Quién las va a tener, ingenieros, y todos estamos en la central de riesgo? A ningún productor nos van a prestar, ningún banco le presta un centavo ahorita a un productor de café sabiendo la crisis que estamos viviendo. Entonces yo creo que son realidades que tenemos que verlas. Nunca llegó el mecanismo al Congreso donde podríamos eliminar el fondo cafetero. Lo único que hicimos fue el error que habíamos cometido de no devolverle los intereses, se le devuelven, Fred. Pero si la mesa técnica nos dice a nosotros, aquí está el instrumento, ustedes tienen que quitar el fideicomiso, en el Congreso lo quitamos. Ahora, ¿eso soluciona el problema? Es la gran interrogante que tenemos que hacernos, porque el problema que hoy tenemos es que tenemos una deuda creciente, que decía Freddy las reecuaciones, Freddy, tenemos que pagar este año 1.250 millones de lempiras en carácter de intereses. Eso significa vender 127.000 quintales al precio actual. ¿Los tenemos? No los tiene, ingeniero, nadie. Lo que dice el señor, en cuanto decía don Toño que hay que abrir las fronteras, yo lo comparto. Y les pongo un ejemplo, Raúl. El Paraíso está de Dipilto, Freddy, que es una zona de acaparamiento de café grande de Nicaragua, a 20 minutos. A veces el café en ese lugar está 400 lempiras más que el de nosotros y no podemos pasar la frontera. Porque hay una regulación que dice que el café que se puede exportar es el café verde, o café molido, el café uva, el café húmedo. Entonces yo creo que son las decisiones que tiene que tomar el gobierno, porque ahí es el gobierno que tiene que tomar, abrir las fronteras y quitar los monopolios, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez que llevamos al presidente Manuel Zelaya Rosales, cuando estábamos inaugurando el ICAFE, Freddy, y fuimos todos a poner la gran bulla de que el café se estaba yendo de contrabando para Guatemala. Y con una, podríamos decir, con una sabiduría pueblana, nos dijo Mel, bueno, siembren más café, dije.
y vendan en baja a esa gente. O es que el café que va a vender el hondureño a Guatemala deja el piste en los bancos de Guatemala. Ese dinero vuelve aquí a Honduras y crea todo lo que ayuda a la economía. Entonces sí considero, Raúl, que estas son medidas que las tiene que tomar el gobierno, pero como decía Freddy, como yo comparto, a petición de las organizaciones que son los que deben de velar por los intereses de los productores de café. Voy a ir a Lepaera, Lempira. Marco Antonio Jocelyn está en la línea. Buenos días, Marco Antonio. Aló, buenos días, es un placer saludarles a los señores panelistas allí, especialmente a Mario Segura. Es preocupante la situación que ustedes presentan, a pesar de la que nosotros estamos pasando aquí, no tienen ni ninguna idea de lo que estamos sufriendo. Imagínese usted que yo tengo una finca en La Cañada, en el departamento de Santa Bárbara, son 50 manzanas. Intenté ir a chapear la finca y 100 hombres de la aldea se fueron para la caravana. Entonces aquí no hay solución ninguna para sacar adelante al cafetalero pobre, al cafetalero grande, que antes eran grandes, ahora son pequeños. Yo tengo 35 años de vivir en el municipio de Lepaera. Pagué 14 millones de intereses en Bancafé. Si tienen alguna duda, revisen esas cifras. Venga una comisión personal a usar una computadora en los bancos. No hay un cafetalero que no tenga el título, la escritura en esos bancos. Por Dios, ¿cómo van a pagar o vamos a pagar esas deudas si no podemos respirar de ninguna manera? Imagínese usted que aquí se da el lujo un señor de decir que él ganó más con la pulpa que arregló y la fue a vender para hacer té que nosotros vendiendo el café requintado. Y allí deduzcan lo que estamos sufriendo. Es una lástima que hayan personas importantes en esa junta directiva del café y no conozcan a Lepaera tan siquiera, de aquí de Lempira. Vénganse en el carro para que miren cómo están las carreteras, vénganse a revisar, formen una comisión de técnicos para que vengan a ver y saquen un panorama si es por tramposos que no vamos a pagar las deudas en todos estos años o porque ya no podemos. Yo le agradezco mucho a los panelistas y que Dios les bendiga y saludes a Mario. Gracias. Gracias, don Marco Antonio. Dice la exdiputada Elvia Argentina Valle, me escribe, dice, buenos días Raúl, saludos a los invitados, excelente programa. La crisis en el sector café, dice doña Elvia Argentina Valle, se incrementa cada vez más porque los beneficiarios que tienen representantes del Congreso no te permiten que la iniciativa que va en beneficio del caficultor pasen, sino que la engavetan. Trabajé muchos proyectos con el exdiputado Abel Benítez en el periodo pasado para eliminar el fideicomiso y para quitar trabas en la exportación del café, ya que tienen un mercado cautivo que solo beneficia a los exportadores. No hay apoyo de las gremiales, es una mafia que destruye más que la roya. Una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Antes, rápidamente, Gisela me cuenta y Tomás en las gremiales. Amanece con Tomás el país. Adelante, Gisela. Así es, muy buenos días a Raúl Valladares y también a sus panelistas. Nos encontramos en la Departamental de Educación, donde horas más tempranas maestros agrupados en el PRIGMA mantienen tomas. Aquí sí nos explica el motivo de las mismas. Sí, gracias. El motivo de la misma es porque el magisterio está exigiendo que se respeten los derechos de los compañeros. Aquí hay varios maestros que fueron despedidos de manera ilegal, de manera arbitraria por la administración anterior, y le estamos solicitando al actual director departamental que haga el reintegro de inmediato. Luego hay más o menos unos 5.200 maestros que venían cubriendo interinatos de manera legal, exonerados, convalidados, y al final no se les quiere dar el nombramiento en propiedad. Luego, para que se acabe toda esta situación, estamos solicitándole al señor ministro de Educación que de inmediato instale las juntas departamentales de selección
la Junta Nacional de Selección, a fin de que se pueda normalizar la situación en las diferentes direcciones departamentales, porque ahora los nombramientos se están haciendo al margen de la ley, los directores están nombrando de manera unilateral, únicamente pues atendiendo caprichos personales o atendiendo el clientelismo político. Y esto pues pone en riesgo la calidad de la educación. Por eso el llamado a las autoridades educativas que nos sentemos a dialogar y a conversar para resolver esta problemática. Bien, muchas gracias. Orlando Mejía, vicepresidente del PRIGMA, cuando esta mañana mantienen tomas aquí en la Dirección Departamental de Educación. Con este informe vamos a una breve pausa comercial. Bien, continuamos con este tema del café. Estoy un poco confundido, porque yo he visto que, y vuelvo a repetir, que el presidente Hernández ha andado promocionando el café, inclusive en otros países, pero escuchaba que ustedes han hablado con el ministro Valdías y que no se ha llegado a un acuerdo. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno para que esta situación mejore? Porque de verdad, y con lo que he escuchado de los caficultores que han llamado a diferentes partes del país, la crisis está muy, muy fuerte. Por ejemplo, yo no comparto alabo las buenas intenciones del señor presidente en sus discursos, en resaltar lo que es la caficultura, lo que significa para nosotros, inclusive en la Asamblea de la ONU recientemente. Pero aquí, Raúl, el país no tiene la capacidad para hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Colombia, cuando dicen no vamos a vender el café a la bolsa. Esas son medidas que sí pueden hacer reaccionar el precio, lo que dijera aquí, ingeniero, el presidente, el 60% de la cosecha se va a aportar y el 40% la retenemos, como hace Brasil, ¿verdad? Pero tienen esa gran capacidad. Nosotros desafortunadamente no la tenemos. ¿Qué puede hacer el gobierno? Yo se lo dije a don Eval. Debería de convocar a un gran diálogo, donde estemos todos los actores, Freddy, donde revisemos qué está pasando con los exportadores, qué pasa con los intermediarios, qué pasa con las organizaciones y qué pasa con los productores de café. Medidas para el endeudamiento, tenemos una idea, yo no la quiero hacer pública, se le he compartido a Freddy, queremos primero sociabilizarla y creo que sería la única que podría sacar en estos momentos a la crisis al sector productor de café en el tema de endeudamiento, porque el problema, Raúl, y lo hablaba aquí con el ingeniero y me decía él que hay que decirlo, y yo lo he dicho. Por ejemplo, Raúl, nosotros sabemos que el gobierno está pasando por una crisis difícil, ¿verdad? Se ha contraído la economía por un montón de factores. Pero, por ejemplo, no compartimos nosotros, Raúl, que hay 250 millones de dólares para hacer un centro cívico y no hay dinero para salvar a 128,000 familias, ¿verdad? No compartimos, por ejemplo, de que no pueda haber un crédito para el sector productor de café, pero que hoy el BCE diga que hay 200 millones de dólares para salvar al ENE, ¿verdad? Que es importante, pero también nosotros somos importantes, ¿verdad? Y cuando vemos el presupuesto general de la República, cómo se ha elevado, pero para el sector que ha habido, Freddy, yo siento que nada, ¿verdad? Y esto no es que nosotros no digamos que el gobierno está haciendo, sí, pero tiene que hacer más. Y yo creo que eso que debe hacer el gobierno es servir como gran mediador y como gran convocante, ¿verdad?, de todos los sectores para poder aglutinarlo y buscar una salida de que a todos nos ayude. Yo creo que el tiempo se está terminando. El ingeniero sabe que los bancos empiezan a cobrar en marzo. Raúl ha dicho una palabra aquí en esta cámara, los bancos no regalan, los bancos siempre cobran. Y al final creo que se va a ir siendo tan grande esta deuda que ya la finca, Freddy, ya no van a servir ya de garantía. La deuda es tan grande que la garantía se queda corta, Raúl. Y es una gran cantidad de dinero, son más de 9,000 millones de lempiras lo que debe el sector productor de café a la banca privada y estatal. Sí, ¿ingeniero sabía? Sí, comparto en parte lo que dice el diputado Segura, la crisis es seria. Ahorita estamos a tiempo de que se puedan tomar correctivos y que esto no se pueda hacer más grande de lo que es. Pero podríamos visualizar esto en un mediano plazo, en un largo plazo, pero hay algo que es inmediato ahorita. La cosecha de café acaba de terminar. Los productores de café ahorita ya vendieron sus últimos granitos, fueron a comprar la última compra de alimentos para su familia y han quedado sin un centavo.
Me consta, yo soy productor, yo paso la mitad de mi tiempo en la finca, y el productor de café ahorita está en una crisis alimentaria, básicamente, el pequeño productor. No hay comida. Sí. Uno llega allá y lo que le preguntan es, ¿trajo maíz? ¿Trajo frijoles? ¿Azúcar? Entonces, el gobierno y las instituciones, las gremiales que manejan el café, tienen que poner atención a esto, porque creo que vamos a pasar de ser de un gran exportador de café a un exportador de productores de café. Porque la solución inmediata que está tomando la gente es agarrar sus cositas e irse, ¿verdad? Entonces se está convirtiendo en una crisis, de una crisis económica a una crisis social. Familias desintegradas. Ahora ya no está agarrando solamente el padre de familia, está agarrando el padre de familia y está llevándose a un niño, a un hijo. El otro día me asusté yo porque me di cuenta que una madre de familia agarró a su hija y se fue. Y dejó simplemente a 2 muchachos ahí en una casa, en una finca. Entonces, estamos viviendo en realidad un drama humano, pues que si no tenemos de parte de nuestros gobernantes, de parte de nuestras autoridades, un gradito ahí de sapiencia y de humanismo en decir, tenemos que controlar esto, vamos a tener que ver lo que hablamos al principio, va una migración a las grandes ciudades y una migración hacia afuera del país, y una caída estrepitosa en la producción de café. Entonces, creo que ahí sí ya se van a sentar todos los miembros de la cadena y va a empezar el intermediario a preguntar, bueno, ¿y qué hicieron los productores? ¿Y dónde está el café? Y vamos a hablar también con los exportadores a ver qué van a exportar, si van a exportar té o van a exportar frijoles o maíz, o qué es lo que van a buscar a exportar. Porque lo que hay que reconocer en todo esto, licenciado Raúl, es que en esta cadena de la producción del café hay un ente que es imprescindible y es el productor. Y el productor no está aquí en Tegucigalpa, ni en San Pedro Sula, ni en Copán, ni en Lepaera. El productor está en las unidades productivas, allá en la montaña. Él es el que está ahí viendo cómo limpia el cafetal, cómo lo abona, cómo enfrenta las plagas que tenemos ahora, cómo aplica los fungicidas a tiempo. Que ese es otro tema que nos puede tomar otro día, cómo nuestras gremiales, nuestras instituciones a las que nosotros les pagamos, no tienen la capacidad de ir a cada zona cafetalera y decirle al productor, mire, lo que tiene que aplicar es este producto y lo tiene que aplicar a tal fecha, antes de las lluvias o después de las lluvias, no que lo dejan a que él haga las cosas así como le dijo el papá o el abuelo. Y consecuencia de esto tenemos la productividad más baja en la tierra, pues. Entonces creo que en esta crisis estamos en la obligación, tanto los productores como los intermediarios y los exportadores, de sentarnos y poner las cosas claras, Aquí tenemos que buscar que ganemos todos, pero darle preeminencia al productor. El productor ahorita tenemos que salvarlo porque está en una crisis, de subsistencia alimentaria. Si no lo atendemos, si no le damos esa cobertura, el productor de café está en desaparecer. Y estamos hablando de que el café, con todo y estos precios bajos, estamos hablando de 1.200 millones. En los ingresos de dólares a nuestro país, en primer lugar están las remesas que andan en 4.500, 4.800 millones y luego viene el café. Entonces, ¿cómo este país pobre va a renunciar o va a dejar que se pierda esa actividad económica que es lo que mantiene ese balance social y económico en el país? Entonces yo hago ese llamado porque tenemos que hacerlo a tiempo, pues creo que nosotros desde hace ya más de un año estamos insistiendo en esta lucha con mucho respeto, llamando las cosas en forma legal, en forma consciente, sin decir nombres, sin decir es que quitemos a este, que pongamos al otro. No, en esta crisis tenemos que poner las cosas claras y hacer una reestructuración, un cambio de política cafetera en nuestro país. Sí, 2 llamadas de Santa Bárbara. Primero don Higinio García y luego Alberto Muñoz desde San Nicolás. Don Higinio García en Santa Bárbara, buenos días. Higinio.
Vamos con don Alberto Muñoz también, entonces, él está en San Nicolás, Santa Bárbara, compañeros. Señor Raúl Valladares y a sus panelistas. Aló. Sí, muy buenos días, licenciado Raúl Valladares y a sus panelistas. Mire, yo quisiera decirles algo, realmente que los productores estamos en crisis, pero una verdadera crisis que nos han llevado toda la cadena que viene desde el productor hasta el exportador. Yo les digo, una sugerencia, ¿por qué? ¿Por qué somos tantos a nivel nacional? ¿Por qué no nos unimos? Formamos una cooperativa de productores, tostadores, envasadores y comercializadores, y nos convertimos en nuestros propios exportadores y quitemos toda esta cadena, que esta cadena es la que nos está matando. Quitemos ese monopolio, como dijo uno de ustedes ahí, que los productores nos estamos preparando para ponernos botas de hule y los exportadores para estrenar sus nuevas prados. Señores, nosotros lo estamos viendo, entonces ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos unimos? Nosotros somos la base de todo esto, de todo lo que tenemos ahí, de todas esas instituciones que se han creado. ¿Por qué no abrimos las fronteras, como dijo alguien también? Nosotros tenemos que venderle, así como nos ponen a nosotros, nos ponen hasta el precio de los insumos que nosotros necesitamos para nuestra finca. ¿Por qué también no nos dan el libre comercio? ¿Por qué no podemos venderle a quien mejor nos pague? Ese es otro de los problemas grandes que nosotros tenemos. Mire, hace poco anduvo un familiar en Estados Unidos y da no sé qué, siento yo, me duele ver que estamos viendo allá una bolsa de café tostado, no es ni molido, tostado, y es vendido allá a $12. Por Dios santo, ¿y cuánto nos están pagando a nosotros por el quintal de café? Oiga bien, ahorita, $12 una bolsa. ¿Cuánto nos costaría? ¿Cuánto podríamos ganar nosotros si lo estuviéramos haciendo directamente? Yo les voy a decir, a nosotros nadie nos va a ayudar. Solamente nos ven como una clase privilegiada, a quien hay que ordeñarla, hay que sacarle. Solo nosotros nos podemos salvar, nos podemos ayudar. Si no nos unimos, no vamos a terminar sin fincas, vamos a terminar sin dinero y vamos a terminar todavía endeudados. Y al final, señores, nos va a tocar, así como están yendo eso que le llaman caravana, no son caravanas, ese es un éxodo. Es un éxodo del ser humano que está huyendo. Los hondureños vamos a tener que huir. Después nosotros vamos a ser los que vamos a convertirnos en ese éxodo de huir de este país por las deudas que vamos a tener. Y nosotros realmente no hemos hecho nada malo, solamente producir. Lo que nos han hecho todos estos son estas instituciones gubernamentales que no han sabido manejar. No pone una persona realmente con la capacidad y con la visión que realmente deberíamos tener todos los cafetaleros. Unámonos, por favor. Un llamado a todos los cafetaleros, no de Santa Bárbara, sino que de todo el país, y créame que solo nosotros podemos salir de esta crisis en que nos han metido esta gente. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Gracias a usted. Yester Muñoz, que es diputado del Empira por el Partido Libertad y Refundación. Yester, buenos días. En realidad les felicito por el tema que han tocado. Quiero decirle que a muchos representantes del sector café, incluso al gobierno y en el Congreso Nacional, poco o nada les interesa el productor. Ahorita, para resumirles, en la caravana se fueron muchos cortadores. La próxima caravana no nos extrañe que va a ser de productores. En el departamento de Empira conocemos productores que han perdido 50 manzanas, 100 manzanas, 30 manzanas y los pequeños 5, 8 manzanas por las enfermedades, más que todo por la roya. Este es un factor. Más los precios, más los bancos, que los bancos no están ayudando a los productores. Los bancos es un negocio. Yo no estoy de acuerdo con el préstamo que se aprobó en el Congreso Nacional, porque yo sabía que eso solo viene a paliar un poco y más que todo es una carga para los productores de café. Don Mario Segura sabe que hemos querido tocar el tema en el Congreso y cuesta. Su servidor tiene 4 semanas de tener una moción a beneficio de los productores de café, una solución inmediata, que ya la tengo, y lástima no la tengo a mano para mandársela por WhatsApp, es sobre abrir las fronteras. Es un pequeño paliativo para los productores, pero honestamente al gobierno poco o nada le interesan los productores de café. Los productores de café, las enfermedades, el precio, cuánta cuestión que lo está agobiando. Hay 3 pilares fundamentales en el país
que le ayudan a este gobierno, que sustentan este gobierno y no les para bola, como decimos en el Albor Popular. Las divisas que entran por los migrantes. Ahí van caravanas de migrantes y no les interesa si se mueren o qué les pasa en el camino. La pequeña y mediana empresa. Y el pilar fundamental, más de 100,000 familias productoras de café, que en estos momentos están desamparados, solo Dios con ellos. Pero si el gobierno no apoya al sector cafetalero, vienen las caravanas de productores y viene esa gente para la ciudad, que le va a traer un caos a la ciudad. No miran a tiempo este problema. Por el amor de Dios, no miremos solo en el tiempo el voto de la gente, no miremos solo en el tiempo que necesitamos de ellos. Ahorita hay que salvar la producción del café. Y no es solo los productores. Mire, Raúl Valladares, más de 100,000 familias productoras le generan más de 1 millón de empleos al año. Entonces, esto viene a oxigenar al gobierno, a oxigenar la economía del país. Pero se lo digo de corazón, a muchos representantes de las gremiales, que estamos en las gremiales, porque yo también estoy, a los que están en el ICAFE, a los que dirigen esta cuestión y al gobierno, poco o nada les interesa que los productores se los lleve el diablo. No quieren prestar el oído, no quieren escuchar a los productores. Cuando vengan esos miles y miles de familias para aquí a las tomas de carretera, cuando vengan a presionar al gobierno, ahí van a ser los hay. Estamos a tiempo ahorita de apoyar a los productores. Hay formas de apoyarlos. Ahí han mencionado varias formas de apoyar a los compañeros. Entonces, creo que este tema va a seguir. Esperamos en algún momento tener la oportunidad para poder hacer algo por ellos. Ahora se me prometió, y Mario Segura está ahí, espero que la bancada liberal nos apoye, que la bancada nacional nos apoye, que todas las bancadas nos apoyen para una moción que tenemos en favor de los productores de café. Inmediato. La cuestión del café no tiene color político, no tiene religión, no tiene nada. Es un problema nacional, es un problema de país, es un problema de seres humanos. Muchas gracias, don Raúl, y primero Dios que así como estos hombres están ahí dando la cara por el sector café, van a ir saliendo muchos poco a poco. Esto es una bomba de tiempo, Raúl, es una bomba de tiempo que el gobierno no le quiere pagar bola. En vez de estar hablando de armas, de tanques, para el sector para lo de seguridad y lo de defensa, mejor pensemos en salud, en educación y en producción. Este país es el granero a nivel de Centroamérica y ahora damos lástima. Muchas gracias y un saludo a los panelistas. Gracias al diputado Yester Muñoz, ingeniero. No, excelente las palabras del diputado. Compartimos de que hay que ponerle mucha mente a esta crisis. Después de Semana Santa, licenciado, creemos que el productor va a reaccionar. Ojalá logremos tener respuesta. En lo referente al fideicomiso, en el último decreto que se aprobó en el Congreso ya se estipuló también de que el mismo va a ser de una forma automatizada, Mario. O sea, para nosotros es que el que ocupa el fideicomiso, que lo utilice, y el que no, pues que se le refleje en la factura. Igualmente, licenciado, con la parte de rendición de cuentas, pues creemos que el talón de Aquiles de nuestra institucionalidad cafetalera ha sido ese. Recientemente tuvimos el Tribunal Superior de Cuentas. Hay alrededor de unos 1.200 millones que no fueron auditados, oficialmente se lo digo, y públicamente pues les pedimos a los 3 magistrados del Tribunal Superior de Cuentas que esta semana van a dictaminar si proceden o no proceden a la auditoría, pues que aquí tenemos la ley, y la ley en su artículo número 12 establece que están obligados a hacer el trabajo. O sea, aquí creemos que lo correcto es que el que maneje fondos públicos, y hasta en lo de uno, hasta en lo privado, uno tiene que rendirle cuentas a la familia, no digamos esos 1.000 y pico de millones que fueron de los 20 millones de Taiwán, de dólares, más los 653 millones del programa de apoyo económico, y eso pues va a fortalecer tanto la credibilidad de las personas que han estado involucradas como nuestras mismas instituciones. Acá, Mario, les quiero hacer una propuesta acá a los diputados, porque también hay que hacer propuestas, lógicamente, y el productor en eso está. No estar acá, que estemos llorando, ¿por qué no utilizamos el 1.75 que se transforme en alrededor de 400 millones en un fondo que sirva para algo, ya sea para que el Ejecutivo lo complemente con otro dinero y que sirva de respaldo alrededor de 400 millones y que
se comprometa Inves a reparar las carreteras, porque hay que estar consciente de que el trabajo no nos toca a nosotros los productores. Mire, licenciado, aquí los palmeros no reparan carreteras, los térmicos, ni los ganaderos reparamos. Cierto. A los caficultores 400 millones. Y dicho sea de paso, es un mal negocio, fíjate, porque damos 400 y de esos 400 solo el 40% regresa a las zonas cafetaleras, 60 se va en burocracia, pago de un edificio. Miren, ahí en el Trapiche tenemos un edificio que perfectamente podía estar el Fondo Cafetero en una oficinita en el ICAFE, pero ¿qué pasa? Ahí hay otra junta directiva, en el ICAFE otra junta directiva, y tenían una junta ejecutiva a la par de la directiva, pues. Entonces todos esos errores, creo, Mario, que es buena oportunidad, pues, de que todos bajemos el tono de reclamo y que pensemos que el productor, al final de cuentas, pues no mira bien que estemos enfrentados en una lucha, que las gremiales, pues de una vez por todas, estén conscientes de que la monotonía también pierde interés, que tienen que dar respuestas, que tienen que rendir cuentas, pero sobre todo, pues que tenemos que dar salida. Entonces, yo les propongo acá a las gremiales, les propongo aquí a los diputados que han estado participando, y en el caso tuyo, Mario, como paisano, como cafetalero, y que sé, pues, que sos una persona muy inteligente en esta área, que esos 400 millones que se le van a transferir al fondo cafetero sirvan para un fondo, ya sea de alivio, ya sea de respaldo, pero que no se utilice, porque bien sabemos acá que se ha utilizado para financiar campañas políticas, para financiar viajes al exterior, y aquí le pido a las gremiales públicamente, dejemos de andar viajando tanto al exterior. Solo el año pasado, en términos de 6 meses, anduvieron 6, 7 viajes. Ahorita van a ir a Boston. ¿Qué van a ir a hacer? Si al final la comercialización no pasa por ustedes en el exterior, pasa porque realmente nos fortalezcamos y reclamemos y que hagamos una estrategia con una visión clara. Igual, pues, dejemos ya de estar comprando carros de lujo. No es posible que un dirigente gremial camine en Prado mientras un productor no tiene ni para echarle 5 lempiras de combustible al carro. Entonces, esas son las cosas, licenciado, que por eso nos llama, y estuvimos recientemente, nos tomamos el ICAFE, ahí pernotamos 2 días, ahí dormimos, y llegamos a un preacuerdo con el ministro Eval, lo elaboramos en Casa Presidencial, donde venía la parte de readecuación, donde venía la parte de rendición de cuentas, que lo establece el decreto, venía la parte de que Inves haga su trabajo. Ajá, pero fíjate que al final las gremiales no lo quisieron firmar, quedó sin valor y efecto. Porque ¿Están desunidos entonces? Sí, así es. O sea, y yo siento, y lo que dice Mario, comparto, Mario, 100%. Esto es de que todos nos sentemos y que le demos salida, porque al final el productor lo único que le va a pegar es más tristeza en ver que las propuestas, cada quien por su lado. ¿Por qué están desunidos? Bueno, yo creo que es cuestión de intereses, y aquí yo quiero decirlo públicamente. Creo que el hecho de politizar organizaciones es un tema que tenemos que tratarlo, Freddy. En ese sentido, yo les decía a ustedes que con el gobierno tenemos que hablar con claridad, ¿verdad? Que el interés sea ayudar a los productores de café. Lo que decía Freddy con el 1.75, creo, Raúl, que el Congreso obedece, Freddy, a hacer leyes para las grandes mayorías. Somos 88,000 productores y la mayoría dice que hay que cerrar el fondo, con gusto lo hacemos, ¿verdad? Pero no puede ser ni mi criterio ni el criterio de ustedes, sino que el criterio de una mayoría. Habría que buscar un mecanismo para ver cómo sociabilizar el tema, o preguntarle a los productores si esa es la opinión de ellos, porque son al final quien ponen el dinero. Pero hay un tema aquí que nadie lo ha querido tocar, Raúl, y es un tema que siento que como no es tan tangible, no lo sacamos a la palestra pública. Aquí la edad promedio de nosotros es de 50 años. Y preguntémosle al ingeniero, ¿usted recomendaría, ingeniero, a un hijo suyo que hacía con la actividad de café? ¿O lo haría vos, Freddy? Yo personalmente no lo haría, Raúl. Y mis hijos tampoco quieren, ¿verdad? Entonces la caficultura está quedando en manos de viejas. Ese relevo generacional no va a llegar a la caficultura, porque los hijos de uno ven los sufrimientos de los padres, Freddy. Sí. ¿Cuántos años no tenés? Pues yo conocí a tu papá, los del ingeniero no tengo el honor de conocerlo. 40 años de este sufrimiento, ingeniero, de toda la vida del papá, que el intermediario le llega a quitar la casa, del banco que le lleva la citatoria. Nunca hemos visto el sol, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién va a ocupar esta labor? Y hay un tema importante, Raúl. El 80% de las aguas nacen en zonas cafetaleras y somos más o menos 280 municipios. El caso aquí más patético podemos ver el Paraíso, Freddy. Vos sos ingeniero y has trabajado mucho en el sistema de agua. Todas las aguas del Paraíso nacen en las zonas cafetaleras. Los bosques artificiales de nuestro país, Raúl, son las zonas cafetaleras. El día de mañana que el cafetalero, como decía el ingeniero,
tenga que ir a botar la guava, a botar la sombra para poner maíz, aquí vamos a tener un efecto grande como lo está teniendo El Salvador en el tema del clima. Lo siento que este es un problema que lo tenemos que ver en todas sus dimensiones, pero a mí sí me preocupa, Raúl, readecuar una deuda a 20 años y quién la va a pagar, pues, y los hijos de uno ya no quieren ir a la finca, mejor prefieren irse para Estados Unidos o buscar una champita de 9,000 lempiras aquí en Tegucigalpa. Ingeniero Sabio. Sí, interesante lo que dice el diputado. Recientemente escuché un resumen de lo que fue el primer foro de productores de café que se realizó en Medellín, Colombia, creo que fue el 2017. Tuvieron mis hijos. Y tocaban exactamente ese punto. Sí, Colombia está igual, no quieren los jóvenes volver a la Bueno, finca, o sea, pues. vamos a que es la crisis a nivel mundial, ¿verdad? Pero eso es lo que cuestionamos nosotros de nuestras gremiales y de nuestras autoridades, porque Colombia desde ese tiempo está tocando el tema. Tocaba 3 puntos: baja productividad, abandono de la actividad cafetalera y baja rentabilidad en la actividad cafetalera, que estaba haciendo que se deprima todo. Pero ellos están buscando una salida. Ellos están tomando acciones desde ese momento y están diciendo contrario a lo nuestro, que en lo nuestro viene, si hacemos una historia reciente para no irnos tan largo y hablamos de la crisis de la roya del café de 2012 cerró ahí, se perdieron cantidad de áreas de café. ¿Cuántos hondureños están involucrados en esto del café? 128,000 familias. En personas, póngale que pueden ser directamente unas 600,000, 700,000. Pero generamos empleo para 1 millón de personas. O sea, en el tiempo de producción hay 1 millón de personas que desplazan de todo el país a las zonas cafetaleras. Y de otros países, de Nicaragua. Y de Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Y ahorita, entre marzo y noviembre, viene la etapa donde es la etapa de mantenimiento, donde igual la gente que vive en las zonas cafetaleras es la que queda ahí limpiando, podando, abonando, que es un empleo que ahorita se va a perder, un 50% de ese empleo se va a perder. Entonces, volviendo al tema, al punto de Colombia está tomando acciones en ese sentido y dice, bueno, aquí la salida no es producir más, aquí la salida es aumentar la productividad, más café en menos área. Si yo tengo una manzana, hacerla rendir. Hay personas acá, si hablamos ya en cuestiones técnicas, la productividad por área de tierra es la más baja, creo, de toda la región. Entonces, las políticas cafetaleras deben ir orientadas a eso, en ser más productivos, en menos área sacar más café. Porque lo que estamos viendo es consecuencia de esas malas decisiones que se tomaron a tiempo. Entonces, volviendo, cuando viene lo de la roya, el fideicomiso y todos los préstamos, se reactiva la economía y nuestros directivos, nuestras gremiales se pusieron como una meta, casi yo pensé que por un momento iban a decir queremos ser los mayores productores, casi queriéndole quitar el título a Colombia o a Brasil, porque se enfocaron en producir más y fomentar que áreas que antes, inclusive ahorita tenemos áreas que no son aptas para el café y le han metido café, pues es la gente que más está sufriendo ahorita, la que más pérdidas va a tener, porque tenemos que sumarle a esto también el efecto del cambio climático. El cambio climático ha venido a aumentar las plagas, a bajar el rendimiento de la planta. Entonces necesitamos esa política cafetalera que nos oriente para que el productor pueda tener sostenibilidad en el tiempo y no pase lo que esté pasando ahorita, que es el cambio generacional no se está dando. El cafetalero, con la situación que está ahorita, está agarrando sus maletas y está yendo para Estados Unidos, está yendo para la ciudad, está abandonando la unidad productiva. Entonces estamos ante una crisis donde si no nos sentamos y tomamos las decisiones acertadas, creo que en el mediano plazo la caficultura nuestra va a pasar así como nos quedamos con la historia de que Honduras era el granero de Centroamérica, producía tanto maíz y tantos frijoles, y después vamos a terminar exportando café para tomarlo. Espero que no se llegue ese día, pero si no lo hacemos, creo que para allá vamos. Sí, vamos a ir antes de la pausa. Quiero agradecerle al jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura, productor de café, que ha estado esta mañana con nosotros. Él tiene un compromiso, va a tener que irse, y los últimos minutos lo voy a tener con el ingeniero Sabillón y con el ingeniero Pastrana. Don Mario, ¿qué le dice a los caficultores
después de escucharlos a los tres, a la gente que ha hablado de diferentes zonas cafetaleras del país, cómo el gobierno puede mejorar la cosa. De verdad que yo tenía una idea diferente en cuanto a lo que el gobierno estaba haciendo con el rubro del café. Creo que deben platicar para sacar adelante esto porque, como ya lo decía el ingeniero Savillón, 1 millón de personas mueve la caficultura en Honduras. Y también ayer yo mismo, cuando decía tenemos una mala noticia, cayó el precio del café en el mercado internacional y esto nos afecta a todos, don Mario. Sí, muchas gracias, Raúl. Primero agradecerle por el espacio que siempre nos da, haber compartido con los compañeros cafetaleros, que creo que compartimos la crisis porque somos cafetaleros, porque vivimos en nuestras fincas al gobierno, esperamos esa gran convocatoria de parte del gobierno. Creo que es la misión constitucional que le toca velar por los sectores productivos del país. El café hemos sido generadores de divisas y de paz social. Cuando en Nicaragua su gente se arrodillaba para empuñar un hacha, aquí nos arrodillamos para sembrar un árbol de café, Raúl, y para traerle dólares a este país. Yo siento que el reconocimiento del gobierno debe ser claro hacia un sector tan importante. Y también conozco que el presidente Juan Orlando es cafetalero, él conoce muy bien la realidad. Con él 15 años estuvimos elaborando ciertas leyes y discutiendo ciertas políticas en el Congreso, así es de que yo creo que él conoce muy bien del tema y le agradeceríamos mucho pues prestarle atención a un sector tan importante. Agradecerte, Raúl, a todos los productores que nos han escuchado y que han opinado, decirles que en el Congreso de igual manera estamos abiertos. He hablado con el presidente del Congreso, el presidente Oliva, y él comparte que va a apoyar cualquier decisión que venga a favorecer a las grandes mayorías y principalmente a los pequeños productores de café. Gracias. Gracias, Raúl. A don Mario Segura. Si tenés los mensajes de la gente para leerlos un poco y luego ir a la pausa. También hay un tiroteo en Brasil. En un momento Marlon estará informándonos de Brasil, otro acto de violencia en este país, uno de los más grandes de Sudamérica. Aquí está, acércamelo, Evo, por favor. Dice don Rolando Mata, Honduras produce café en gran medida y calidad, pero el problema es que la mayoría de cafetaleros están asfixiados con deuda y la mayoría tienen en hipoteca sus escrituras. José Ramón Enamorado, en este momento es oportuno regular el precio de los insumos. Domingo Alexander Girón Zelaya, los precios de los insumos asfixian a todo el sector agro, no se puede competir. Es lo que están diciendo. Blair Hernández Hueso, cómo no va a haber crisis y todo está por las nubes y por eso prefieren migrar. Parte de lo que está diciendo la gente en las redes sociales con este programa de la crisis en el sector cafetalero por los bajos precios en el mercado internacional. Carlos Rosa, hay que mejorar 3 áreas. Instituciones eliminando unas porque hay buenas. Yo lo fortalecería produciendo, me refiero a una estrategia de calidad y procesos, mercadeo y acceso a los recursos, dice Carlos Rosa. Bien, continuamos. ¿Es injusto el mercado internacional con los productores? El mercado internacional, pues como productores y a lo interno no tenemos ningún control sobre él, más que buscar mejorar nuestra calidad, buscar mejores nichos de mercado, buscar nuevos clientes y promocionar nuestra agricultura a nivel internacional. ¿Y tiene eso? Honduras tiene un café que lo podríamos catalogar de igual calidad del café colombiano. Pero usted dijo algo importante, pero se promociona así el café. Honduras vende así su café que es igual al de Colombia de calidad. ¿Tenemos eso? No. O sea, el problema nuestro es que a diferencia del sistema colombiano o cómo funciona simplemente comparándolo con lo de Costa Rica, nuestro productor viene y el producto lo entrega a un intermediario. Desde ese momento el intermediario es responsable de la calidad del grano. Cuando ya este grano ya viene al proceso de exportación, ha sufrido un deterioro, ha sufrido un maltrato, a diferencia del sistema en Costa Rica o en Colombia, donde el productor se responsabiliza hasta el momento de la exportación en el grano. Entonces garantizan la calidad del grano y por eso tienen ese prestigio a nivel internacional. Eso es lo que nosotros como productores pretendemos que se reforme, que cambiemos nuestra política cafetalera, que se le dé esa importancia al productor, a la cadena de comercialización, que se cuide la calidad del grano, no verlo simplemente como un producto
donde un comerciante viene, bueno, yo lo compro a 10 y lo vendo a 11, simplemente por tener una utilidad. Ese es uno de los temas que a mediano plazo se debe tocar para hacer un verdadero cambio en la caficultura. Pregunta a un televidente si un pequeño grupo o algún productor independiente quiere exportar para que el café le dé un carnet de exportador. El primer requisito es tener una cuenta de ahorro de 5 millones. Sí. Además, esa retención debería de suspenderla. Así es, la ley establece en el reglamento de comercialización que para poder ser exportador tiene que tener 1 millón si tiene equipo y 5 millones de dólares si no tiene equipo. Entonces, creemos que también ahí los señores diputados tienen que respaldarnos porque ya se presentó esa iniciativa, licenciado, de que prácticamente eso quedara con un valor simbólico. El mismo presidente lo dijo. O sea, ahí sentimos que lo que hablábamos al inicio, pues, que todos tenemos que sentarnos, porque muchas cosas pasan por el Congreso y de repente nosotros en la mesa técnica o los productores aislados podemos estar discutiendo todo un año, pero si cuando llegue al Congreso ellos van a engavetar nuestras propuestas, nada estamos haciendo. Por ejemplo, ahí estamos claros. No es correcto que estén pidiendo $1 millón de garantía o 5 millones si no tiene equipo para poder ser exportador. E igual en el caso de como decía Marvin, de Colombia. Colombia tiene un plus en su comercialización. Creo que el año pasado andaba alrededor de $70 más del precio de nosotros. ¿A qué se debe eso? A un excelente mercadeo a nivel internacional. Entonces, aunque a muchos no les gusta, pero nosotros compartimos pues, de que la institucionalidad ahorita es clave de revisarla, poner orden en casa y empezarle a dar salida a este tipo de problemas, pues, porque ya no creemos justo, licenciado, que de nuestro dinero estemos financiando, como se lo digo acá, que estemos financiando campañas políticas, que estemos financiando viajes al exterior, que estemos financiando jugosas dietas, que estemos financiando, miren, hemos financiado campañas a todo nivel, desde alcaldes, regidores, diputados, presidentes, entonces pero ya no es correcto. ¿Eso lo hacen las instituciones? Pues teníamos entendido que era una estrategia de parte del Fondo Cafetero, como en su momento no lo estableció don Asterio, una estrategia del Fondo Cafetero para poder tener dentro del Congreso algunos diputados afines al sector café, pero lastimosamente pues vimos que al final lo que se ocupa son personas comprometidas con el país más que con un sector, pues. Entonces creemos que fue una mala decisión utilizar ese tipo de recursos y es por eso pues que nuestra propuesta va que esos 400 millones sirva para un fondo, ya sea de garantía para la banca o para un respaldo para el productor, pero ya no más para seguir manteniendo una carga de un 60% en burocracia y mucho menos para seguir financiando campañas políticas. O sea que es oneroso estas instituciones para ustedes. Sí, o sea, creo que el origen de las instituciones fue muy sano en su tiempo, fue muy loable, fueron luchas de gente que estuvieron antes que nosotros, pero en el pasar del tiempo se fueron corrompiendo, pues se fueron cambiando, las usaron de trampolín para llegar a puestos políticos, para hacer negocios. Entonces nosotros ahorita como productores de café, que somos los que aportamos para estas instituciones, estamos exigiendo una revisión, una rendición de cuentas, pero más que todo, licenciado Raúl, estamos insistiendo, en el corto plazo el sector café está en una crisis, tenemos que tomar una decisión, pero ya, ahora. Entonces lo que estamos exigiendo es revisar todos esos fondos que aporta el productor de café y reorientarlos en el sentido de salvar la caficultura y mantener ese nivel de producción. ¿Qué pasa si un productor se niega a aportar esa cuota que les piden? El sistema es completamente, ¿cómo le podemos llamar? Obligatorio. Es obligatorio. O sea, todo lo que se capta en café, lo que hemos detallado ahorita, los $13.25 que van de retenciones, se captan vía exportación. Cada vez que sale un barco cargado con café al exterior, el exportador tiene que sacar un certificado de exportación donde hace las retenciones y luego cuando él compra el café al productor, en el precio ya va indexado eso. O sea que esa es otra cosa que debido a que somos tantos productores y tal vez el nivel educativo no es tan alto,
muchos productores no lo entienden y de eso se aprovechan muchos dirigentes o muchos de las personas que están en la cadena del café, ¿verdad? Porque le dicen, no, si a vos no te hemos quitado nada, te voy a pagar tanto, pero en el precio ya va indexado. Es como cuando usted dice, voy a ir a la ferretería X a comprar una bolsa de cemento. A usted no le van a decir si quiere pagar el impuesto, si la quiere con impuesto o sin impuesto. Vale el impuesto tanto. ya va incluido, porque el impuesto lo paga la planta, la productora. Hay algo, Marvin, que no quiero desaprovechar, es que al productor nos está tocando, licenciado, mantener muchas instituciones. Mire, nos toca financiar el ICAFE, nos toca financiar el Fondo Cafetero, que de ahí financiamos las gremiales, 80 millones. También nos está tocando financiar en parte el CONACAFE, que sí, aquí pues públicamente sí quiero hacer un llamado al señor presidente, al ministro Eval, que de una vez por todas pongamos a funcionar el CONACAFE, porque el CONACAFE está arriba del ICAFE, que es el órgano encargado de emitir las políticas cafetaleras aquí en el país. Y dicho sea de paso, pues creemos que nos ha dejado solos en esta lucha. Es necesario pues que se revise el funcionamiento, que se revise si quién lo está dirigiendo, pues, y que realmente pues trate de poner todo ese empeño, quien quede ahí. Ojalá pues que en unas reformas que nos presentaron de Casa Presidencial para la institucionalidad, en las cuales todos aportamos, realmente se ponga orden, porque lo básico es, como en una construcción, lo principal son los cimientos para que lo de arriba realmente sea estable. Bien. Conclusiones. Ok, estamos... le quiero mostrar este pequeño cuadro, Raúl, no sé si se puede ver aquí. Por favor, esta cámara. Ahí está. Donde aquí se puede ver lo injusto que es la cadena de precios en el sector café. Si estamos hablando de un precio de $100, bueno, que ahorita ya la noticia es que estamos abajo de los $100, en realidad el productor de café lo que recibe son $65 por ese... Entonces ahí le podemos detallar que el precio de referencia o el precio de bolsa, si lo ponemos a $100, luego de eso viene una retención de $13.25 por cada, estamos hablando por quintal de café pergamino seco. Y luego de eso viene un costo, que esa es otra de las cosas que queremos que nos expliquen nuestras gremiales y nuestras instituciones. 21.25, que es el costo por intermediación y comercialización y la exportación. Y al final el productor de café lo que recibe son $65. Estamos hablando, bueno, el 65% de ese precio. Entonces, eso es como que usted está desnutrido, lo llevan al hospital y lo primero que le recetan es sacarle una pinta de sangre, ¿no? O sea, entonces, por eso es nuestra urgencia de que se vea que esto es... Estamos hablando nosotros por productores que están allá retirados en las zonas productoras, que no tienen acceso a un teléfono, no tienen acceso a una cámara de televisión como lo estamos teniendo ahora, y ellos están allá retirados y no pueden alzar su voz, pero esta es la realidad. Es algo completamente injusto, es algo que se tiene que... tenemos que salir de nuestra zona de confort y protestar. Yo le hago ese llamado al productor de café, que no nos quedemos allá sentados, callados, que alcemos la voz, porque algunas personas acá pueden decir, no hombre, lo que dijo usted al inicio, bueno, y los cafetaleros no son esos que andan ahí comprando carros del año y que viven una gran vida. No, el productor de café no es ese. El productor de café ahorita está allá en las zonas productoras y con suerte algunos habrán desayunado, lo tendrán para la comida del día o de la semana, pero la gran mayoría no la tiene y andan buscando una esperanza, andan buscando una luz al final de todo este atolladero. Entonces lo que planteamos nosotros concretamente es... nosotros de nuestros fondos, como lo dice el ingeniero Freddy, podemos disponer de esos 400 millones de lempiras que nos retienen. Entonces le pedimos al Estado una contraparte y que busquemos un mecanismo en el sistema financiero, un apalancamiento para que nos den un fondo de préstamo o readecuación de deudas para poder sobrevivir este año, porque este año es un año completamente crítico, es un año donde el precio no representó ni siquiera los costos de producción, donde el mantenimiento de nuestras fincas, hay un 80% de productores que no le van a dar mantenimiento a sus fincas, no van a dar tratamiento para plagas, lo que implica que la producción 2019-2020, que va a empezar en octubre de este año,
podemos estar hablando de que esa producción se puede ir a un 60-50%. Si no se toma una decisión ahorita, esa va a ser la repercusión. Y vamos a estar aquí en otro foro, dentro de un año, hablando de que de 1.300 millones que se esperaban de ingresos en el sector café, tal vez estemos recibiendo 400 o 500 millones. Ingeniero Sabión, gracias por la oportunidad. Compareció esta mañana. Antes de cerrar con el ingeniero Freddy Pastrana, muestro, esto dicen los exportadores del café en el país. Más bajo de la historia en el mercado internacional, lo que pone en una situación muy delicada a este rubro, de acuerdo a los representantes de los exportadores del país. Ese es un problema muy serio. Hoy precisamente estamos viendo el mercado, un mercado que está por debajo ya de los $95. Esto tiene un impacto muy serio en nuestros productores. Pues el mercado lo que está haciendo es reaccionando a la preocupación de una sobreoferta global de café. Por esta situación, Honduras dejaría de percibir unos $200 millones en concepto de divisas, pero además el volumen de lo exportado podría reducirse en 1 millón de quintales comparado a las cifras registradas el año anterior. La caficultura tiene una importancia económica y social, no solamente la parte económica, porque estamos hablando de 130,000 familias, que si usted le pone un promedio de 5 personas por familia, estamos hablando de casi 700,000 personas que directamente viven del rubro del café. Durante el 2017, Honduras alcanzó la cifra más alta en ingresos por divisas, producto de las exportaciones del café, misma que superó los $1.300 millones, ya que en esa ocasión el aromático mantuvo precios por arriba de los $142 de acuerdo a las estadísticas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, así están las cosas, ingeniero Freddy Pastrana, gracias por estar acá. Bueno. Su comentario final. Sí, no, licenciado, en nombre de los 120,000 productores a nivel nacional, pues nuestro agradecimiento, porque quizás cuando este tipo de problemas, estas crisis, se hacen cada vez más públicos, y aquí que no se enoje nadie, porque la idea es más bien contribuir para que haya paz social en esas montañas y que el productor, pues, en vez de estar viendo hacia el norte, vuelva a ver hacia sus montañas, porque ahí es donde uno se siente bien. Así que, pues, en nombre de esos productores que estamos representando el día de hoy, muchas gracias y esperamos que sea la primera, pero no la última, de estar en su prestigioso foro. Bien, muchas gracias al ingeniero Freddy Pastrana, al ingeniero Sabillón, por Marvin Sabillón. También estuvo con nosotros hoy el diputado Mario Segura, jefe de la bancada del Partido Liberal. No le pregunté sobre este tema, Mario Segura, porque estábamos hablando de café, pero trasciende ya que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral estarían votando a favor de los diputados que pusieron un recurso luego de que las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal habían determinado expulsar 17 diputados. El Tribunal Supremo Electoral ha trascendido ya, el abogado Juan Carlos Barrientos, el que presentó el recurso, ha pegado en el tribunal y quedará sin efecto la expulsión para las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que son quienes reafirman las elecciones en el país, y llega el presidente, llegan los diputados, los alcaldes y regidores avalados por el tribunal, pues han dicho que la expulsión de 17 diputados del Partido Liberal no es correcta. Nos vamos, Dios primero mejore la situación del café en el país y el precio mejore también en el mercado internacional. Nos vamos contándoles con Marlon Reyes que hubo un tiroteo en Brasil. Marlon, adelante. Gracias, licenciado. 8 de la mañana pasados 41 minutos en Honduras, 11 de la mañana con 41 minutos en Brasil, específicamente en Sao Paulo, donde se desarrolla las noticias precisamente en torno a una masacre que se ha registrado, donde 2 sujetos armados han ingresado a una escuela, han asesinado a 5 niños y a un empleado de este centro educativo. Este tiroteo fue registrado precisamente en una escuela de la región metropolitana de Sao Paulo. Ha dejado este miércoles al menos 8 muertos, y repito, entre ellos 5 niños, confirmaron fuentes oficiales. Según el Cuerpo de Bomberos de Sao Paulo, las otras víctimas fatales serían un empleado de la escuela y 2 adolescentes que eran supuestamente los autores de los disparos. El atentado causó caos y pánico, tal como podemos observar en las imágenes.
Los estudiantes salieron corriendo y se refugiaron en tiendas cercanas. Un portavoz de la policía militarizada explicó a los medios que 2 encapuchados, aparentemente 2 adolescentes, entraron en la escuela pública Raúl Brasil en Susano, a unos 60 kilómetros de la capital paulista, y efectuaron varios disparos. De acuerdo con medios de ese país, fuentes divulgadas y imágenes en las redes sociales también mostrarían que uno de los tiradores usaba una capucha con el diseño de una calavera, vestía camiseta y pantalones negros y guantes en la mano derecha. Aún no se sabe la motivación del crimen ni la identidad de los criminales, pero se especula con que serían exalumnos. Los 2 sujetos supuestamente mataron a 5 niños cuyas edades no fueron divulgadas y a una empleada de la escuela. Según trasciende, esta empleada se trataría de la directora de este centro educativo que fue golpeada, y el informe de fuentes oficiales policiales detalla que murió a causa de los disparos. Posteriormente, ambos sujetos se habrían suicidado, según los primeros datos que maneja la policía brasileña. Médicos que trabajan en el lugar sostuvieron que al menos 9 personas resultaron heridas, pero no se ha aclarado cuántas serían niños. Se han desplazado al lugar del suceso 6 unidades de rescate, 3 unidades de ambulancia y 2 helicópteros de la policía. El gobernador paulista João Doria y el secretario estatal de Educación Rosy da Silva suspendieron su agenda y se dirigieron al lugar de los hechos para acompañar la labor de rescate y asistir a los heridos. Para finalizar, le cuento que la escuela tiene cerca de 1,000 alumnos matriculados y 105 empleados, según datos del censo escolar de 2017. Esto es lo que podemos darle a conocer y, por supuesto, vamos a tener ampliada esta información en las próximas emisiones. Con esto nosotros también despedimos el foro La Entrevista a través de la pantalla de Canal 11. Usted siga con la programación del canal.